spagnolo e portoghese, semplicemente Ecco. Disculpen. La meta
entre los distintos instrumentos que podemos utilizar para hablar de pedagogía intercultural, la metáfora es el instrumento más útil, porque la metáfora es en realidad una figura retórica que permite observar un detalle. Al mismo tiempo, nos permite no detenernos, ir hacia un significado universal, abrir este significado. Sin embargo, las metáforas no comunican un significado prefabricado, sino que sugieren y luego dejan al oyente la tarea de continuar con su propia interpretación. Yo soy muy apasionado de metáforas porque creo que son un instrumento para acompañar, para sugerir, sin cerrar, sin cerrarnos en un concepto. Creo que hoy es importante para los implicados en la educación labrarse espacios de este tipo, espacios de reflexión abierta, quizás inconclusa, que no pueden llegar a ninguna parte, que nos ayuda a hacer un ejercicio de lectura profunda de la realidad, una mirada profunda de lo que existe alrededor de nosotros. Bien, entrando en el específico, la metáfora que quisiera introducir para pensar hoy la intercultura es muy simple, es la imagen del caminar, una imagen cotidiana que todos podemos experimentar, y en particular la imagen del caminar en la ciudad, caminar dentro de nuestra ciudad. Uno puede pensar en su propia ciudad. En particular, yo usaré como punto de referencia una narración de un camino que es un libro de padre de Michel de Certeau, que es un jesuita francés famoso, que en el interno de su libro más famoso, que se llama La invención de lo cotidiano, propone la narración de un paseo, una caminata en la ciudad, que se utiliza como metáfora para hablar del viajar. Y me gustaría proponerlos y hacer una reflexión de este texto. Mientras tanto, la elección de caminar ya está contenido mientras tanto, el caminar ya está contenido en la historia del término educación, porque la etimología, esto ya se sabe, todos los cursos de pedagogía comienzan con que subrayan que la palabra educación llega del latín educere, y una posible interpretación es tirar hacia afuera, sacar. Pero raramente nos detenemos a pensar qué significa este sacar. Muchas veces pensamos en una interpretación, como decir, casi de tipo psicológica del sacar. Es como que la tarea del educar fuera el de ayudar a la persona a sacar sí mismo, sus propias potencialidades, sus propios talentos, todo lo que sabe, todo lo que puede, como si el que enseña, el educador,
tuviera esta tarea de excavar en la persona para sacar algo que tiene adentro. A mí me gusta, en cambio, dar vuelta a esta perspectiva y pensar que el educar, el sacar, verlo como sacar la persona del lugar donde se encuentra, ayudar a esta persona y al que nos viene confiado, hacerlo surgir, salir de sus propios prejuicios, preconceptos o de lo que cree saber para encaminarse hacia algo que no sabe. Sino, no algo sacar desde adentro, sino sacar la persona, sacarlo de su contexto. Y esta interpretación está confirmado históricamente, porque en la historia de la pedagogía, el pedagogo originalmente, en la versión clásica, no era el maestro, como nosotros pensamos, o un educador en el sentido general. El pedagogo es uno que tenía esta función específica, era un esclavo, era una persona al servicio de una familia, la tarea era sacar al niño y acompañarlo a la escuela. Era una figura de acompañante. La tarea era acompañar en el camino, inclusive en el sentido físico del término de la tarea. Era acompañarlo en un recorrido, en el camino, que simbólicamente es interesante, ¿no? Desde la casa hacia la escuela. Es el que acompaña afuera, ¿no? Desde el ámbito doméstico, de la seguridad de la familia, y que lo ayuda a recorrer una parte del camino y que lo lleva a la escuela, al espacio público, al encuentro con los demás, al encuentro con la sociedad. Y que es el que nos acompaña al camino. No es el que propone, sino el que acompaña en un movimiento. Pasando en cambio a otra narración del camino, que es la de Michel de Certeau, este grande teórico francés. El camino que él cuenta es un camino extremadamente pedagógico, formativo. Es un camino que el autor ha habido él mismo, es biográfico, y que nos cuenta el viaje, un viaje que cumplió de Certeau a New York. ¿Y cómo se desarrolla este camino? Se encuentra alrededor de dos puntos de vista, porque desde su perspectiva en la ciudad de New York, él se encuentra a lo alto del World Trade Center. El texto es de 1984 y no había estado la tragedia del 11 de septiembre, por lo que esta narración se abre con la visión de New York desde las Torres Gemelas y ve la ciudad. Es una visión literaria maravillosa. Es una lectura fascinante, la descripción de esta ciudad vista desde arriba. El ver la ciudad desde arriba le da una sensación física de un cierto modo de conocer, que es un modo de conocer desde arriba, conocer la realidad desde arriba, que mira el mundo como un mapa, que con la mirada yo lo puedo controlar. Con mi mirada yo me desapego, ¿no? Es un observador distante, porque lo miro desde arriba. Y esto nos hace ver un modo de hacer educación.
quizás a veces nos confiamos excesivamente, que es una tentación de este tiempo, confiarse excesivamente en modo ciego a las metodologías ya preconfeccionadas, a los métodos, al kit que nos dicen cómo se hace para enseñar, cómo se hace para ayudar a crecer. Son mapas que nos dan quizás un poco de visión, pero que nos ayudan a tener todo bajo control. Narración de Michel de Certeau se escribe cuando él baja de la torre, y entonces su mirada cambia, porque ya no es más la mirada desde arriba, que todo tiene bajo control, que es parcial, que es una mirada, dice, es una mirada comprometida con la realidad, porque no es una mirada que controla, sino que es una mirada situada, que es la experiencia de las grandes ciudades. O sea, una cosa es mirarla desde arriba, una otra cosa es interesante encontrarse alrededor de los edificios que bloquean el palacio. O sea, es una mirada diferente. Esa pequeña, una pequeña porción puede ser riquísima de detalles. Estos ángulos de la ciudad que desde arriba no se pueden ver. Y esta perspectiva de perderse en medio de la ciudad nos permite pensar otro lado de hacer educación. Al hacer educación, comprometidos, como ponerse en juego, poner en juego sí mismo, jugarse, sí mismo en cuanto a también poner el cuerpo, que puede ser el cuerpo físico que se compromete con la realidad y con alguien y con algo, y que acepta la parcialidad de la propia mirada, que acepta de estar dentro de una realidad que no la mira desde arriba, sino que es, aunque si en realidad esa mirada desde arriba es inútil técnicamente, o sea, es útil, técnicamente es útil, no es para demonizar. Es importante haber una mirada desde arriba y saber dónde se está. Es necesario al mismo tiempo tener el coraje de descender por la calle y aceptar la parcialidad de la situación, el hecho de no tener el control. Yo me señalé 4 puntos y así después cierro y estamos en los tiempos. Hay 4 puntos de esta narración, de este doble narración de mirar la ciudad desde arriba o caminando. Hay 4 puntos de reflexión para pensar y para, sobre todo, para no solo para pensar, sino también para hacer. Y son estos, que ya lo dijo, pero los subrayo nuevamente. El primero es esta imagen de involucrar total a toda la persona, el involucrar el cuerpo, o sea, que se compromete en la dimensión intelectual, corporal y emocional al mismo tiempo. El segundo está muy conectado con el primero, es la posibilidad de salir de tu seguridad, de esa de tu zona de seguridad para enfrentar a la realidad, que es prometedora pero también arriesgada. Siempre es una tentación ponerse en una posición de privilegio. En cambio, en esta narración te pone en esta situación de bajar de esa situación privilegiada y estar
al lado, caminar con los otros. El tercero te permite renovar tu mirada. Cuando te pones en juego, cuando caminando descubrimos rincones y destellos que de otro modo permanecerían ocultos. Es a enriquecer nuestra propia experiencia, poder indicar a los otros otras bellezas que si no quedarían para los demás invisibles, porque desde arriba de la torre no se ven. En fin, el cuarto, esta metáfora del caminar nos permite también de pensar cómo comprometernos con la realidad es una posibilidad para nosotros individualmente, para las personas que nos confían, es una posibilidad de comprometerse con la realidad. Es un acto que no solo es estrictamente personal, sino que anima los lugares recorridos, que pueden ser reeducados, los hace actuales y no solo potenciales, los llena de humanidad. Por lo tanto, para concluir, a la luz de estos puntos, que quizás un poco confusos, pero espero útiles, yo creo que hoy dado el alto complejidad de contextos que atravesamos, la reflexión, las metáforas, como en este caso habitar en una narración, puede ser un instrumento muy útil para reeducar la mirada, para habitar la realidad profunda, presente, y poder transmitir esta presencia y esta profundidad a quien nos confían en el camino de la educación. Gracias. Gracias por profesor Robea. No estuvo confuso, sino al contrario, muy claro. Gracias. Ahora paso la palabra a la profesora Emi Wellman, que la presento rápidamente. Es titular del curso de religiones profesora de jurisprudencia, siguió el doctorado de investigación en la Georgetown University. Laureada en teología y jurisprudencia. Invito a la profesora a dar la palabra y le agradezco por su aporte. Gracias. Estoy muy contenta de poder seguir hermoso explicación con las imágenes con las cuales podemos trabajar. Con esto yo quería invitarlos a hacer un paseo en mi ciudad, donde yo vivo, que es Washington. Vivo cerca de Washington, D.C. y enseño en una de las... Yo tomo la experiencia de acá, pero es lo mismo que utilizo en ética de la vida profesional en Sofía. Pero el fondo es la polarización que existe en Estados Unidos. Y como ustedes lo han seguido, la tensión
la dificultad con el racismo. Por ejemplo, la imagen de Freud, de las protestas, de las politizaciones, las respuestas a la pandemia, son 2 semestres y medio que estamos enseñando a trámite Zoom. Y eso nos comporta otra complejidad. Entonces, en la invitación de que nos hizo Federico, quería mirar cuando bajamos yo me acuerdo con el nono, cuando él me acompañaba y sacaba fotos, pero bajando y mirando las calles, se ven muchas necesidades, muchas cosas interesantes para nuestros estudiantes. Yo trabajo con estudiantes universitarios de 25 años. ¿Cuál es el impacto de este ambiente tenso sobre la perspectiva de los estudiantes? Hay una gran opacidad en las relaciones. Hay un gran miedo de ser juzgado o de juzgar o ser juzgado por los demás. Tenemos esta interacción con el social que nos lleva a un modo de mirarnos a nosotros mismos que es parcial, porque nos lleva a dificulta la capacidad de integrarse, de aprender, es un trabajo de educación y de este trabajo de sacar hacia afuera. Es complejo porque tenemos miedo de equivocarnos. Después, este año, está también la distracción, el cansancio, la dispersión, muchos motivos que hacen muy difícil solo la dimensión de ponerse en juego. Entonces es difícil tener una exposición sincera de las clases justamente por todas estas dificultades, por todos estos miedos. Y sensibilidades, a veces hay como una hipersensibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacer en estos ambientes? Lo que yo quisiera, dando también en base a lo que nos dijo Federico, proponer de reconocer antes que nada cuáles son mis miedos, mis límites. No hay modo de tener horizonte y entrar en la diversidad cultural y entender las preguntas profundas que tienen los estudiantes con mis estudiantes, con un gran espectro de diversidad política, religiosa, cultural, geográfica, de distintas partes del mundo, pero también de la gran diversidad dentro de Estados Unidos. Hay una gran diversidad cultural. No hay ni siquiera soñando que haya yo tener la capacidad de poder entender a mis estudiantes. Entonces, cuando yo pido a mis estudiantes durante la lección, reflexionando sobre los materiales, es escribir antes de entrar a la lección, escribir
esto por algunos motivos. Esto porque me da una mirada un poco más dentro, no solo lo que están pensando, cuáles son sus preguntas, sino cuáles son los obstáculos en el comprender, en el llevar adelante una posición, de darle el espacio de reflexión privada y de compartir con el profesor, en el cual se pueden jugar un poco más sobre las ideas. Y en base a esta escritura, yo trato de poner en la mesa junto una agenda que es nuestra discusión, pero que puede después ayuda a ver cuáles son las conexiones entre ellos. Por ejemplo, en el Zoom, por ejemplo, creando grupos de playground, en el cual pueden, en una habitación en la cual pueden hablar entre ellos, por ejemplo, entre 3 o 4 en cada grupo, y entran en la lección diciendo, quizás soy la única con esta pregunta, con este problema, con este obstáculo. En cambio, ver que quizás hay preguntas compartidas que no parece que quizás no conectábamos con el otro. Entonces, ¿qué hago en estas lecciones? Para mí, como profesor, me ayuda a bajar de la torre y de centrar mi lección para que no sea sobre mis intereses, sobre mis preguntas, sobre mi agenda como persona limitada, sino como a cambiar el centro de nuestra classroom en los intereses y preguntas, los obstáculos de los estudiantes. Y después un paso más es ver que pueden encontrarse entre ellos, más allá de los miedos, el miedo de ser juzgado, de juzgar, y encontrarse en preguntas compartidas que tienen. Después toca a ellos de elegir cómo presentar estas ideas en un ambiente público, pero después de haber hecho un poco esta reflexión, de ver las posibilidades de encontrarse. Entonces, no hay una píldora mágica. Surge lo mismo. Otra sugerencia es cuando estamos tomando estos topics importantes, hacer atención a la dimensión de la narración, es ver los detalles. Es importante que el docente debe ver la narración que hace el estudiante de la vida concreta, porque esto ayuda a redimensionar nuestros discursos, porque quizás es muy diferente de lo que pensábamos. Mis estudiantes dicen que este método ayuda muchísimo a no sentirse solos, sobre todo en el mundo de enseñar en Zoom, inclusive ahora cuando volvamos a este ambiente en el cual podamos tener este contacto como se pueda, pero lo mismo, esto nos lleva a verse y sentir que son mirados. Entonces, dándole estas tareas de reflexión, saben que no están no son un papel en mi escritorio, son personas protagonistas para construir juntos la lección. Que yo me
espero, porque yo espero a las 9 de la mañana la tarea que ellos me mandan para construir en forma conjunta esta lección. Esto es el modo de involucrarlos. Entonces, la narraciones y la otra dimensión que podemos hablar más profundamente es de animarlos a desarrollar una competencia de empatía cognitiva y entender que no hay que encontrar siempre una capacidad de empatía emocional. No, a veces no lo logramos a sentirnos con el otro, aunque sí es importante, ¿no? Pero escucharnos para comprendernos y después hacemos ejercicios concretos sobre esto, aunque de comprender cuál es el pensamiento del otro, qué es lo que el otro ve. Entonces, de caminar juntos, esto el pedagogo con el estudiante, pero también ayudar a que los estudiantes caminen entre ellos y entrar en el mundo del otro, que esto es posible, reconociendo los límites. Y entonces como ejercicios concretos lo hacemos también con un espíritu son los momentos en forma conjunta, momentos de encuentro. Y comprender, ayudarlos a comprender que todos estos no son para transformarse en personas profundas, con atención al mundo, sino que son competencias profesionales que lo ayudarán en el trabajo, en todo el tipo de relaciones, y que se piden este tipo de competencias en el trabajo. Yo me detengo en esto porque estoy llegando al tiempo establecido, pero con gratitud por poder hablar de estos temas. Y gracias, Federico, por esta lección maravillosa que nos ha dado una mirada maravillosa. Gracias, profesora, por sus reflexiones y les digo a los que nos escuchan de que pongan otras preguntas. Concluimos este panel con la profesora María Teresa Sinescalco. Bienvenida. La profesora Sinescalco colabora en la UNITALSI como experta, es project manager, trabaja en el OSDEC en Hamburgo y se dedica a report de investigación para UNESCO, relaciones de educación comparada de primer y segundo nivel de la Universidad de Roma y en el Politécnico de Milano. Desarrolla actividad de formadora en el campo de la escuela con dirigentes escolares. Tiene un doctorado en pedagogía en la Universidad Sapienza de Roma y tiene numerosas publicaciones sobre... Gracias, doctora. Le dejo a ella la palabra. Gracias, Irene, por esta presentación. Los agradezco. En primer lugar, muchas gracias al profesor Giuseppe Milan. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y actualmente a Sofía. Y gracias, me gustaría agradecer a Emi y Federico por sus aportes con las que compartieron una parte de su recorrido. Para retomar la metáfora de Federico, nos
compartieron cómo se hace pedagogía intercultural y de la paz en Sofía. Sobre estos ricos aportes se podría hablar mucho, pero me gustaría centrarme en 3 puntos y luego terminar con una pregunta dirigida a todos los participantes. Un primer punto es la relación entre la salida y renovar la mirada que mencionó Federico. Segundo punto tiene que ver con la importancia de la dimensión vivencial en la educación intercultural. Y está presente en lo dicho tanto por Federico como por Ami. Un tercer punto se relaciona con la idea de espacio en el que se da el encuentro, que es un espacio que tiene que ser construido por el educador, que es en el corazón de lo que nos dijo Emi. Comienzo con el primero. Federico nos sumergió en la imagen del viaje como un acto que tiene un fuerte valor educativo, donde educar se entiende como sacar a la persona del lugar donde habitualmente vive. Es decir, un lugar donde la percepción y el juicio, él decía de preconceptos, están limitados por la experiencia pasada. Y sacar a la persona para que pueda partir y exponerse a la novedad y a la diversidad presentes en la realidad. Y uno de los frutos es que la mirada también cambia. La mirada cambia. Me vienen a la mente muchos ejemplos de esta relación entre salir a pasear y renovar la mirada. En campo educativo. Uno de ellos son muy conocidos, que es el proyecto Erasmus. Erasmus tiene un nombre, Erasmus de Rotterdam, de humanismo del Renacimiento. Es también un acrónimo que significa Plan Europeo de Movilidad para los Estudiantes Europeos. Caminar y movilidad. ¿Cuál es la idea detrás del programa Erasmus? Así como de todas las iniciativas en las que se pasa un periodo sustancial de tiempo estudiando y viviendo en otro país. La idea es que esto ayudará no solo para aprender un nuevo idioma, sino también en aprender a vivir con personas de culturas diferentes, a convivir. En este sentido, también me gustaría ofrecerles una experiencia en cierta medida personal, a saber, la reflexión que escribió nuestra hija menor cuando regresó de China, donde había querido pasar un año antes de comenzar la universidad, un año que después se ha reducido a 6 meses por el inicio de la pandemia. Durante un año, su intención era hacer algo por los demás y descubrir una cultura diferente de la nuestra. Finalmente, hablando con estudiantes chinos, dijo que terminaban la secundaria, dijo, lo que experimenté este año es que para entrar en una nueva cultura debemos dejar de lado todos los prejuicios que tenemos y encontramos en el mundo que nos rodea y en los medios, y con franqueza tratar de entenderlos. Porque si lo piensas bien, lo que consideras normal es en realidad lo que estás acostumbrado en el entorno en el que creciste. Intentar comprender una nueva cultura, vivir con personas, es en realidad una oportunidad para descubrir otra forma de ver el mundo, que podría haber sido la tuya si hubieras nacido allí. Esta comprensión le brinda la oportunidad de tener una visión más amplia y multicultural de la realidad. Por lo tanto, tratar de entender esta nueva cultura es la oportunidad para descubrir otro modo de mirar el mundo. Me parece que estas palabras son testimonio de esa idea de que decía Federico, de que salir de uno mismo, moverse
a otro lugar, y también al propio modo de ver las cosas, permite ampliar la mirada y darse cuenta de que el propio punto de vista es solo un punto de vista posible y que hay otros. No hace falta dar la vuelta al mundo. Lo que es transformador es el encuentro vital con el otro, con su cultura. Este es el primer punto. El segundo punto, es la importancia de la dimensión experiencial. Federico decía, como el autor Michel Desserteau decía que ponía el mirar desde arriba, o sea, ver desde arriba hacia abajo, a lo lejos, desde una posición de separación, los que nos lleva a la realidad plana de 2 dimensiones, a estar inmersos en la realidad e involucrados de todo corazón, con todo mi ser. No está en juego tanto la transmisión del contenido, sino de cómo es la interacción con el otro, puede ser de luz para ver la realidad, incluso en sus aspectos más candentes y divisivos. La experiencia tiene una resonancia particular en la educación intercultural. A los datos recopilados recientemente por la OCDE han demostrado cómo la dimensión vivencial es fundamental para ayudar a los jóvenes a desarrollar lo que se ha definido como competencia global, que es como ha sido definida, es la capacidad de examinar críticamente los temas relevantes a nivel local, global e intercultural, los problemas que Emi afronta en su seminario, y la capacidad de valorizar y entender desde la perspectiva de los demás, de empatía cognitiva, de la que hablaba, la capacidad de comprometerse en establecer interacciones abiertas y respetuosas con los demás entre diferentes culturas, y la capacidad de actuar con responsabilidad para el bienestar de todos y el desarrollo sostenible. Es decir, este último punto que decías, ¿no, Federico, de este comprometerse con la realidad, actuar en la realidad. Esta competencia global tiene que ver con aspectos cognitivos y socioemotivos y también de acción. En el 2018, la OCDE ha recopilado por primera vez datos sobre la experiencia global de estudiantes de 15 a 27 países que se publicaron a finales del 2020. Entre las muchas cosas que emergen, se dice que lo que a partir de estos datos recogidos se desprende, entre otras muchas cosas, que lo que cambia las actitudes de la mayoría, lo que realmente ayuda a cambiar la mirada, es el estar comprometidos, involucrados en experiencias interculturales. Y siempre los datos de esta encuesta muestran que las escuelas pueden siempre todavía crecer en esto, porque dan ahora espacio para transmitir ideas y conocimientos sobre intercultura, pero tienen más dificultad para brindar aprendizajes vivenciales, o sea, las verdaderas experiencias. En la escuela los estudiantes aprenden un montón de otras culturas, pero raramente participan en eventos que celebran la diversidad cultural. Entonces, la importancia de la dimensión experiencial del caminar y del diálogo. De tener conversaciones sinceras. Y ahora llego al tercer punto, la experiencia de encuentro y diálogo con el otro se da en el espacio, y este espacio es creado y sostenido en el contenido por el educador,
en su informe, Emi, y vuelve a esta palabra varias veces, mostrando lo importante que es para el educador crear el espacio para el encuentro, diseñarlo y contenerlo casi físicamente. La importancia, por lo tanto, del educador que diseña el espacio en el que se concreta la relación. El diálogo y la relación tienen lugar en un espacio determinado que no está vinculado. Esto contribuye a diseñar el espacio del encuentro, que no tiene que ver solo con espacios visivos, sino también aspectos menos visibles e igualmente importantes, los del espacio mental, emocional, social, intercultural, ético. De lo que dijiste, que ves detrás de tu trabajo, hay un diseño cuidadoso y deliberado del espacio en el que se desarrolla el encuentro. Y la intención que impulsa este diseño es crear un espacio seguro, en el cual que permita superar el miedo a ser juzgado, a encontrarse aislados, etcétera. Un espacio en el que un espacio seguro en el cual puede encontrar, escuchar al otro, no para convencerlo, sino para entenderlo. Por lo tanto, lo que viene, el trabajo que se hace antes, durante y después, es para que este diálogo se dé un espacio de este tipo, precisamente sobre el rol del educador, de la creación de un espacio de diálogo y del encuentro. Es un dato más interesante que surgió de la encuesta de la OCDE sobre una competencia global de los estudiantes, que es la importancia de la actitud interior del docente y luego la coherencia entre lo que dice y lo que hace, y emana desde él o los comportamientos. Se les preguntó a los estudiantes si creen que sus profesores tienen opiniones negativas de algunos grupos culturales, una visión negativa de la historia de algunos grupos culturales, o incluso expectativas más bajas respecto a los estudiantes de algún grupo cultural. Y ha sido visto que existe una correlación significativa entre las actitudes discriminatorias de los docentes y la de los estudiantes. Y los estudiantes que perciben que sus docentes tienen actitudes de discriminación, también tienden a tener ellos menos respeto por las personas de otras culturas. Y es la misma relación que se encuentra entre las actitudes de los padres y las actitudes de los niños. Por lo tanto, las actitudes y los comportamientos de los educadores son más de que cuentan más las enseñanzas verbales, el comportamiento no verbal que el verbal en la formación de personas abiertas a las diferentes culturas. Esto nos lleva a reconocer cómo los educadores tienen un papel esencial, más que a menudo se percibe que están reconocidos, son los más importantes del entorno físico de la escuela, las múltiples tecnologías de las que habla mucho en esta fase. El educador docente puede y debe ser guía como co-creador de contextos educadores, co-creador de contextos educativos efectivos, de una cultura de relación, que ellos tengan un espacio permeado por la cultura de la relación. Por lo tanto, estos 3 puntos: salir, alargar la mirada, ir hacia el encuentro del otro para cambiar la mirada, y para hacerlo implica una experiencia, una actitud experiencial que involucra corazón, mente y mano. Y esta actitud de la importancia del docente que crea entornos físicos, un espacio de la relación. Y quisiera concluir con una pregunta que me gustaría dirigir a todos los participantes, y les pido de tomarse
un momento de reflexión y eventualmente compartirlo en el chat. Podemos escribirlos en el chat nuestras respuestas condensadas en 2 o 3 palabras claves. La pregunta es, pensando en mi experiencia, ¿qué hizo que una situación de divergencia con el otro, o sea, una divergencia de opinión, de sensibilidad, de modos de hacer, se convirtiera en una oportunidad para ampliar la mirada y profundizar la relación? Pensando en mi experiencia, ¿qué hizo que una situación de divergencia con el otro se convirtiera en una oportunidad para ampliar la mirada y profundizar la relación? Tomémonos un minuto para buscar esta situación. Hagan una pausa para pensar en silencio, luego tomen un lápiz y papel y escriban nuestra respuesta. Entonces me gustaría invitar a quien quiera escribir la respuesta en el chat, condensarlo en una corta frase en 2 o 3 palabras clave. Entonces, hemos terminado. Quien quiera puede compartirla. Probar a ponerme en el lugar del otro. La actitud, escucha, entrar en el otro. Cuando decidí de escuchar al otro hasta el fondo. En mi cultura indígena, vivimos el yo soy el otro. Escucha seria del otro. No leo, no me aventuro a leer, reconocer que el otro es diferente de mí. No sé si hay también en el chat de YouTube algunos, el deseo de llegar a un objetivo común para un bien común y la conciencia de no llegar solos. Hay canal de YouTube, el deseo de comprender profundamente qué sentía el otro, y otra, humildad en el escuchar el otro, poniéndose entre paréntesis. Cuando fui capaz de escuchar, la humildad para comprender que el otro, humildad para entender que el otro tiene algo para decirme. La humildad es algo que es importante, como dice Freire, el amor por las personas y por el mundo es la humildad, es la segunda condición que pone.
entrar en el otro y pedir disculpas. Esto nos da la alegría de comprender al otro como es. Es importante perder las propias ideas. Cuando se pierde, se abre este espacio de escucha interior, no juzgar, escuchar las motivaciones del otro. El amor recíproco crea un espacio seguro. Buscar las cosas desde la perspectiva del otro, poniéndome en su lugar. Con la presencia de Dios entre nosotros, del staff, hemos podido comenzar como si no hubiera sucedido nada. También para mí siempre pensar que ninguno es superior al otro. Gracias por compartirlo. Esto puede ser el punto de partida para retomar, para profundizar. Es muy rica la relación de ustedes, de Federico y Emi. Hay puntos a partir de estas respuestas que pueden llevarnos a profundizar, y después hay otras preguntas y les agradezco. Gracias, profesora Siniscalco, por haber involucrado a nuestros auditores. Esto es muy importante y precioso. Ahora damos inicio a nuestra sección de preguntas. Les digo brevemente la modalidad para los que están, siguen como espectadores en el Zoom. Pueden escribir las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, o alzar la pregunta, alzar la mano para hacer la pregunta, y el staff les dará la palabra abriendo el micrófono y poner la pregunta. Esta modalidad también invitamos también a los que están en el panel de los Zoom, que no pueden escribir, pero pueden hablar. Y para los que nos siguen en el canal de YouTube, pueden escribir las preguntas en el chat y van a ser leídas. Me dicen que ya hay preguntas del canal YouTube. Le doy la palabra a Valentina, que nos leerá la primera pregunta. Hay una chat. Invito a los espectadores a ver si hay preguntas para poner. Puedo comentar algo. Yo creo que uno de los desafíos en este momento es las dinámicas de poder. Históricamente hay grupos, digo por mi experiencia, desde el punto de vista de Estados Unidos, hay grupos que son históricamente grupos que son históricamente en la posición de callarse, y que
esto es muy importante para el trabajo docente, de crear espacio en el cual estamos a atender no solo en las dinámicas interpersonales, sino también a las dinámicas históricas entre los grupos, entre quien habla y quien está en silencio, entre quien calla. Esta frase de crear un espacio de seguridad es un problema, que a veces el espacio es como demasiado seguro. No arriesgamos para entrar en las aguas más turbulentas. Esto es para señalar que el trabajo de crear el espacio donde se puede entrar en las heridas históricas y salir juntos con un poco más de resilientes en esto da un espesor a la idea de humildad que nos invita a una reflexión mucho más compleja. No sé si otro quiere decir otra cosa sobre esto. Gracias. En espera de buscar otras preguntas de nuestros espectadores, quería hacer una pregunta quizás breve. Ustedes tres pueden responder, viviendo el tiempo que estamos viviendo, a la enseñanza a través de la plataforma y la falta de espacios, en las relaciones son importantes, los ambientes, cuál es la importancia efectiva, cómo reapropiarnos de estos espacios, cómo revivirlos en la relación. Entonces, mientras les pido, tuve un blackout de conexión. Yo creo que la cuestión de los espacios y de los espacios de la formación sean absolutamente central, y que este momento de cambio de todos los recorridos de formación online, en estos que se llaman espacios digitales, y con una fórmula, sí, porque en realidad no son espacios, porque el espacio uno se puede tener una dimensión de cuidado que es esencial, ¿no? Es el cuidar. En el espacio digital es difícil cuidar. Pienso toda la dificultad que hay, que esto es intercultural, porque es en todos lados la dificultad de gestionar el social network. Es un espacio muy difícil de gestionar, de lo cual nos cuesta mucho cuidar. Nos parece que en este momento hay una gran posibilidad, no solamente una gran dificultad, sino que hay una gran posibilidad de tomar conciencia de cuánto los espacios físicos sean importantes en la formación. Un poco me viene en mente, porque lo leí recientemente, este libro, escrito por, que se llama El mundo que tendría, son reflexiones sobre la pospandemia. Una es, visto desde el punto de vista de los antropólogos, el tema de las interrupciones. En muchas culturas existen
rituales que interrumpen el tiempo ordinario. Por ejemplo, terminar un trabajo y empezarlo en forma ordenada, o por ejemplo, que hace el Ramadán o la Cuaresma, o sea, esta pandemia puede ser, sí, esta pandemia puede ser tomado como un punto de interrupción para ver todo con una mirada nueva. Por ejemplo, cómo es importante cuidar los espacios que vivíamos, ¿no? Y esto no será automático, reentrar en clase, reentrar en aula y entrar con un espíritu nuevo. Es un camino que hay que hacer. Al menos para Italia, ahora empieza a verse alguna reapertura. Es un camino esencial, pero en el cual nada está asegurado. Gracias. Siempre sobre este camino que nos ha introducido en desde el inicio y ahora volvemos. Si quieren responder, estamos muy contentos de escuchar su opinión. Yo les digo muy brevemente algo que dice Federico, que yo estoy muy de acuerdo con este momento de crisis, que lo dijeron mucho, hay una gran oportunidad. En el mundo de la escuela se habla de cómo será el retorno a la normalidad. Se habla de una nueva normalidad, la idea de no volver a donde estábamos antes. En el fondo, estamos todavía en este momento de dificultad. Y me venía esta otra dimensión, que es la del diálogo, del pasar por la crisis, por el desacuerdo, que es la capacidad de estar en el momento de crisis, del desacuerdo. Hay un pedagogo, Novara, que tiene un centro psicopedagógico sobre la paz, que dice cómo es importante saber estar en los momentos de la dificultad, de la frustración, del conflicto, en los momentos de crisis. El modo que, porque el pasaje para después sea enriquecido, como decía Federico antes, sea después un cuidado, ser más consciente, consciente de lo que tenemos cuando estamos frente a la vida. En este momento que estamos atravesando, sentir, saber estar en la dificultad, en el sufrimiento, esto que en lo que sufren los estudiantes, para salir después enriquecidos de esta situación. Esta situación nos enseña. Profesora Wilman, yo pienso que es un momento de reconocer profundamente los límites, de reflexionar. Nosotros tuvimos una dificultad en mi lección, un malentendido, y decía que es como estamos en el último kilómetro para llegar y estamos sin comida, sin vestido, sin agua. Es un momento de reconocer profundamente que hay límites en los niveles de confianza en los cuales podemos llegar en esta plataforma, y aceptarlo con paz, con serenidad. O sea, tratamos de hacer lo mejor posible. Y es el momento de sacar toda la misericordia posible de unos hacia el otro.
yo me encuentro en esto, reflexionar qué es lo esencial para la educación no se transforme en algo transaccional. Hay que reflexionar profundísimamente, no sobre las posibilidades, sino también sobre los límites. Gracias. Ahora hay un comentario sobre el canal de YouTube que será leída y una pregunta de Zoom. Leemos la propaganda. En el canal de YouTube hay 2 breves comentarios que fueron llegados. Pierre dice: pienso que es una utopía que problemas como el racismo en el USA o en China se puedan resolver con el diálogo. No es un problema de conocimiento, es un problema de conflictos de intereses. En cambio, María de Astrazos dice: acoger al otro como él es, sabiendo que si yo fuera en su lugar y tuviera la misma formación, actuaría como esa persona, tendría la misma opinión. Yo estoy completamente de acuerdo que diálogo no es la píldora mágica y que hay límites fuertes en esto. Yo comienzo sobre los conflictos sociales y las religiones con la lectura de Martin Luther King, que dice la misma cosa, que hay que ir más allá y acoger las exigencias de las profecías de la justicia que están dentro de este conflicto y ser al mismo tiempo estratégica en la comunicación para poder llevar adelante cambios serios. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer todos estos discursos acogiendo todo el camino profundo que la justicia económica, la justicia racial, hay que pensar en la justicia en estos discursos que hacemos, si no entendemos la profundidad del conflicto y el valor de la justicia para poder sanear estos divarios. Un objetivo de las redes sociales es la polarización de las opiniones para tener las personas activas, pero desgraciadamente este modo de discutir está presente también dentro de los ambientes de aprendizaje. Entonces, cómo alargar las miradas para un diálogo enriquecedor y al mismo tiempo promover el debate y el pensiero crítico sin quedarnos en el desacuerdo. Es una linda pregunta, efectivamente. El problema es grande. Yo diría que me viene de responder que con el verso de Rumi, que es un poeta persiano del siglo XIII, que dice: más allá de las ideas de lo que es
justo hacer y de lo que es equivocado hay un campo. Te encontraré ahí. En inglés es decir, en un cierto punto, como hábitat del diálogo, hay que ir más allá, no ver quién tiene razón y quién no, para encontrarse en un terreno que es otro, que es el de la acogida de la persona. Lo que decía antes Pierre, que es justo, los problemas son conflictos de intereses, lo que a un cierto nivel, lo que nosotros conducimos desde nuestra clase son conflictos de intereses. El desafío que tenemos adelante es lo que nos dice Papa Francisco de un cambio de mentalidad. Hasta ahora hemos ido hacia adelante con una mentalidad centrada sobre el yo. Tenemos que alargar esta mentalidad, cambiarla para llegar a una mentalidad centrada en el nosotros, que este nosotros no es un pequeño grupo de interés, sino es la humanidad. Si no acogemos este desafío, nos vamos todos hacia la pared. Otro elemento que yo agregaría es preguntarse de un modo muy práctico, ¿dónde está el lugar para animar este trabajo crítico? No es siempre en el aula con todos, de poner contra la pared, sino que hay distintos modos de dar feedback, también inclusive su Zoom, las conversaciones personales, hay ser creativos. Si hay un desencuentro, una dificultad, que el estudiante que está haciendo dificultad de hacer un paso profundo, cuidar el lugar en el cual se sabe que se puede ir en mayor profundidad. Esto hay que pensarlo seriamente, porque uno, si lo ponemos al otro contra la pared, el otro se siente con vergüenza. Entonces no da un paso profundo que podría dar en un otro contexto. Y habría que cuidar entonces el aula y la experiencia de todos los estudiantes por todas las cosas, por cómo están surgiendo los conflictos. Entonces, otra estrategia es el discernimiento. El profesor se tendría que preguntar cuál es el modo mejor para ayudar a no solo a esta persona a dar este paso, sino a todo el grupo el paso que tiene que dar. Es un trabajo más en profundidad. Agrego algo, una penelata. Yo creo que para ir más allá en esta lógica de la contraposición, es que aunque desgraciadamente todos caemos, porque el modo de la comunicación digital es, lo vivimos todos. Yo creo que es esencial recuperar la atención a los momentos informales, que son los que en la comunicación digital se aplanan. En los instrumentos digitales son directos. Escribo una frase y la conversación termina ahí, solo con una respuesta, pero termina ahí. Pero en cambio, si estos momentos de intercambio, de paso adelante en la relación, si suceden generalmente en los momentos entre, es decir, terminado la lección, cuando salgo de la clase, ahí se me abre todo un mundo, porque me doy cuenta que esta palabra, que esta persona no había hablado, pero después capaz que me dice algo, o me expresa una opinión fuerte.
al final de la lección sintiendo algo en el pasillo, veo que esta reacción violenta tiene que ver con una historia. Esto en la comunicación digital no existe. Pienso que esto es uno de los lugares que hay que cuidar. Ahora nos dirigimos hacia la conclusión. Pienso que fue un seminario muy rico y enriquecedor. Por lo tanto, agradezco, además de nuestros huéspedes, una vez más, a todo nuestro staff, a los directores y a los traductores que dieron la posibilidad de seguirnos de diferentes partes del mundo. Y les invito al próximo webinar que se tendrá el 28 de mayo en la hora, ahora veremos la locandina y nos saludamos. Los esperamos a la próxima cita. Gracias.